Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro sobre principios de liderazgo. Luego de una pausa donde estuvimos en liderazgo ético, pues entonces hoy retomamos nuestros principios de liderazgo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo los líderes Corripio son curiosos, aprenden y valoran el autodesarrollo. Tengo por aquí una invitada muy especial, que es Sara García Mastrolili, a quien le voy a pedir por favor que abra su micrófono y su cámara, que ya la veo por aquí, que está conectada. Y quiero comenzar pues agradeciendo su disponibilidad y este tiempo que es tan valioso para nosotros, para los líderes, para ella compartir todo su conocimiento con cada uno de nosotros. De verdad que sí. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Buenas tardes, Dolis. De verdad que es un verdadero placer y honor compartir con el grupo Corripio y con sus líderes. Bueno, qué bueno, qué bueno. El honor de verdad es de nosotros. Y antes de empezar con mis preguntas, yo voy a hablar un poquito de ti para que si algún líder Corripio no vio el anuncio, pues pueda saber ahí por qué estamos conectando contigo este principio de liderazgo específicamente. Bien, entonces les cuento que nuestra invitada tiene más de 15 años de experiencia en recursos humanos. Su pasión ha sido el aprendizaje y es el aprendizaje y el autodesarrollo. Entonces, por eso estamos hablando con ella sobre este principio. Ella es una profesional que la ha llevado, se ha crecido y se ha destacado en estos campos específicamente. No solo es una líder orientada a resultados, me cuentan por ahí, hice mi investigación, sino que también es entusiasta del crecimiento continuo. Como coach empresarial y especialista en experiencias de colaboradores, fomenta en los equipos el fortalecimiento de las habilidades. Se destaca por su trayectoria en áreas clave como capacitación, reclutamiento, relaciones laborales, y esto es una muestra de su compromiso, como decía hace un momentito, con el desarrollo del talento y sobre todo la promoción de una cultura de excelencia. Así es que hoy vamos a tener, señores, aquí, como cada martes, plato fuerte para conversar. Un gran compromiso. No. Sabemos que sí que vamos a aprender muchas cosas. Como siempre, yo sé que cada uno de los que estamos conectados aquí nos llevamos notas y nos llevamos muchísimos aprendizajes. Así es que voy a comenzar con mis preguntas, Sara, si estás de acuerdo. Bueno, Podemos. pues la primera pregunta es, como ya vimos, te has especializado en el tema de aprendizaje. Aún, aunque has trabajado en otras áreas, vemos que este tema es, bueno, es una de tus grandes pasiones. Entonces, ¿podrías compartirnos acerca del impacto que tienes cuando, además de un aprendizaje individual de cada uno de los colaboradores, las organizaciones comienzan a ver el aprendizaje como un tema colectivo? Mira, el conocimiento es uno de los grandes activos con los que contamos en las empresas. Y el cómo administramos estos conocimientos puede hacer una gran diferencia en cómo se impactan los resultados. Y digamos, cómo traducimos eso al día a día, porque, ¿verdad? La frase se oye muy bonita, muy corporativa, pero ¿cómo eso lo llevamos al día a día? Mira, cada persona desempeña una función, lo hace en base a un conocimiento base, un proceso, un manual de cómo se debe hacer las cosas, ¿verdad? Como dicen, un on-the-job training, o sea, cuando yo llego, me explican. Pero también, a medida que esa persona va desarrollando esa práctica, va desarrollando una experiencia y esa experiencia permite que ese proceso pueda mejorarse, o sea, pueda cambiar. ¿Por qué? Porque ya yo digo, bueno, ¿y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Y ahí, en la experiencia, se va dando un nuevo conocimiento. Entonces, cuando las empresas se encargan de contar con procesos documentados, de actualizar esos procesos, de contar con herramientas donde quedan recolectadas todas esas experiencias, se va generando en el colectivo de los que componen la empresa, que es, o sea, ahí es que podemos decir que una organización aprende. Entonces, la clave está en poder mantener vivo y sobre todo documentar
porque ahí es donde podemos también representar grandes riesgos y escapes de información, o sea, esa fuga de información. Y es cuando el conocimiento de un área o de un proceso se concentra solamente en una persona. Entonces, de ahí que la organización tiene que asegurar que ya sea por un desarrollo propio o un desarrollo que es motivado y de alguna forma costeado por la organización, de que ese conocimiento se quede dentro de la empresa. Entonces, por Claro. eso es que hay que tener en marcha procesos de documentación donde quede todo registrado. Y digamos que Sí, estamos en muy buen momento ahora mismo, porque ahora hay muchas tecnologías que nos permiten poder generar y conservar esa información de una forma en que se le puede presentar a otros grupos y digamos que a otros grupos que vienen más adelante. claro, claro que sí. La gente que va entrando a la organización, que puede encontrar esta información ya ahí documentada. Mencionaste un término de organización que aprende. Me gustaría profundizar un poquito más en este término y qué es. ¿Qué es una organización que aprende? O sea, ¿cómo lo podemos definir de una manera quizá bien sencilla? Estamos aquí podamos comprenderlo más profundidad. Sí, las organizaciones que aprenden son básicamente esas organizaciones que se preocupan porque el conocimiento siempre esté, digamos que esté rondando, o sea, que se esté reciclando, que esté, o sea, que no, que la información no está acaparada por un grupo, sino que la información es de acceso para todo el mundo, donde se fomenta y se permite y se crean espacios colaborativos sea, donde están puestas en marcha Ujú. iniciativas, estrategias, donde el aprendizaje va conectado también con el propósito de la organización, que eso es algo muy importante. A veces uno se puede encontrar con colaboradores que quieren hacer, yo quiero hacer este curso, pero digamos que, y sobre todo cuando es costeado por la empresa, probablemente debe de Sí, haber una conexión y un propósito con lo que, ya sea con lo que esa persona hace, o si sí. ya hay dispuesto un plan de carrera dentro de la organización y esa persona se sienta con su líder y le dice, mire, es que yo quiero seguir creciendo y yo me visualizo y por ese plan, pues esto me va a servir. Entonces, todo debe y eso es muy importante, todo debe tener un propósito. No puede ser que sean cosas que no estén relacionadas a primero lo que hace el negocio y Claro, luego a lo que hace el rol. Entonces, eso también es exacto. muy importante. O sea, todo tiene que estar conectado, todo tiene que tener un propósito. O sea, que de verdad que ahí hay grandes retos. Pero ahí entonces hay un proceso marcado, Sí, hay una planificación muy marcada también, o sea que detrás de todo lo que es una organización que aprende, hay toda una estrategia. Entonces es lo que vamos sí, viendo completa. es así, Excelente, es así. excelente, excelente. Ahora yo me voy a ir a una pregunta quizá un poquito más personal, porque quiero saber cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta convertirte en la experta en aprendizaje que eres hoy. ¿Y cómo identificaste nuevas oportunidades de crecimiento que te llevaron a querer especializarte en esta área? Mira, yo inicié por donde creo que muchas personas que que se adentran en el mundo de la gestión del talento, de los recursos humanos, y es en la parte del reclutamiento, de la atracción. Sin embargo, yo veía a mis compañeros y que trabajaban en el área de desarrollo, de capacitación, siempre creando, desarrollando cosas, o sea, levantando información, buscando. Y yo decía, wow, a mí eso me gusta, me llama la atención, el ver esa diferencia, el cómo apoyamos en el desarrollo de otras personas, cómo el fortalecer habilidades de otros. O sea, para mí eso era algo que era un elemento clave en el desarrollo de la persona en el camino laboral. Entonces, cuando se dio la oportunidad, pues yo me acerqué al líder, yo le dije, mire, me interesa cambiar de área,
Entonces me dieron la oportunidad. Luego, pues yo quería conectar a la práctica, pues yo quería conectar la teoría, porque precisamente como tú dices, hay un proceso detrás, o sea, hay un engranaje que obviamente tiene una base metodológica. Entonces, pues me interesé y cada vez que había un curso de detección de necesidad de capacitación, diseño de cursos, o sea, lo tomaba. Luego tuve la oportunidad de hacer estudios en el exterior, especializado en eso. Cuando regresé al país, pues tuve la oportunidad de ahí también trabajar un poco. Luego se dio otra oportunidad donde ya ahí veía temas ya más como generalista. Luego se me dio otra oportunidad y sí ya eran en temas de capacitación y ahí sí pude, ya en una organización un poquito más grande, pues tener esa oportunidad de adentrarme en la creación, en el diseño y digamos que ir aplicando todas esas teorías que a lo largo de los años había acumulado, o sea, porque hay una metodología detrás, porque sobre todo cuando se trabaja a nivel de empresas, que se crea de contenido específico para la empresa, Sí, exacto. tiene que haber, tiene que seguirse una metodología de cómo yo transformo eso que yo hago en el día a día, en la práctica, cómo yo le doy un contenido metodológico y sobre todo aplicado a lo que es la parte del aprendizaje en adultos, porque los adultos aprendemos de una forma diferente. Entonces, ¿cómo lo hago dinámico? ¿Cómo lo hago participativo? ¿Cómo incluyo una serie de herramientas que van a hacer que esos conocimientos primero las personas los retengan, luego lo afiancen y a medida que lo van haciendo, o sea, con la práctica, ya lo van convirtiendo en hábitos y ya quedan de manera afianzada. Entonces, hasta eso también, que es la parte ya cuando medimos. Entonces, tenemos Sí, el aprendizaje se mide y se debe de medir, digamos que en sí. diferentes momentos. Estamos acostumbrados pues a esas encuestas de cómo me sentí, qué me pareció, pero luego en una metodología ya digamos que implementada, se debe de medir en diferentes momentos luego de que se hacen esos intercambios de conocimiento para asegurar que efectivamente ha quedado y ha calado a nivel de las personas. Claro, claro que sí, excelente. Y Sara, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el desafío más significativo que enfrentaste y cómo esto te ayudó a desarrollarte? Mira, para mí uno de los desafíos más significativos fue cuando yo cambié del área de capacitación y pasé a otra área que tenía que ver ya con la parte de atracción, relaciones laborales. Y para mí fue salir de mi zona de confort, porque lo otro yo lo manejaba con los ojos cerrados. Y entonces el salir de mi zona de confort, de como dicen, llevar ese elástico, irlo como extendiendo para eh, implementar lo que yo sabía, digamos que en otra área, fue de verdad que para mí uno de los más de grandes desafíos, porque tuve que desaprender para aprender nuevas cosas, porque ya había transcurrido mucho tiempo desde el que yo había trabajado en esa área y muchas cosas Claro, habían cambiado. Entonces tuve que desaprender para aprender nuevas cosas. Y yo creo que eso es algo muy importante, que muchas veces nos acomodamos tanto a algo que nos cuesta. Y eso es algo, así es. y esa es una trampa que nosotros debemos de evitar. O sea, Es así. siempre, aún en lo que nosotros hagamos, debemos de buscar siempre retos, o sea, siempre generar retos. Si la misma empresa no me los genera, yo misma poder generar esos retos y esos Así retos son los es. que me permiten generar grandes aprendizajes. Entonces, Es ahí, así. y algo también es muy importante es uno hacer la introspección, o sea, uno conocerse y saber
digamos, cuáles son, o sea, cómo yo aprendo, qué me reta, qué no me reta, porque lo que le funciona a mi colega no necesariamente es lo que me funciona a mí. Y yo Es puedo decir, así. ¿y por qué esa persona avanza? ¿Y por qué esa persona? Bueno, eh, hay cosas que esa persona hace que igual tú pudieras hacer, pero no necesariamente quiere decir que a ti te van a funcionar igual. Eso yo creo que es muy importante es uno entender primero qué uno quiere y Ujú. luego de que uno se conoce y sabe lo que uno quiere, pues entonces, ¿cómo yo llego? Entonces, cuando tú sabes, cuando tú te conoces y sabes lo que quieres, otras personas sí te pueden ayudar, porque tú tienes claro. Y esas personas te pueden decir, bueno, si tú quieres llegar a este sitio, bueno, tú puedes acompañarte por aquí, te puede acompañar por acá, pero tú tienes que estar muy claro. Así es. Y esa parte yo creo que es muy importante. Bien, excelente. Eh, Otra pregunta que tengo aquí es, para ver cómo nos vamos ya a algo un poquito más, con más ejemplos prácticos y concretos, es, ¿qué prácticas o hábitos cultivas para mantener tu curiosidad y tus ganas de aprender en un entorno profesional que es muy cambiante para todas las organizaciones? Es la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo has transformado esa curiosidad en iniciativas que han tenido un impacto en tu rol actual? Mira, yo me puse súper feliz cuando se pusieron de moda los podcasts, cuando ya las editoras empezaron a hacer los audiolibros, porque definitivamente a mí la lectura es un hábito y es un hábito bellísimo, pero es un hábito que a mí me cuesta. Entonces, el poder tener la facilidad de ir en el vehículo, e ir escuchando una lectura, de ir escuchando podcasts de personas que yo considero como expertos en temas específicos que me interesan y poder ir escuchando sus perspectivas, es algo que también me ha dado a mí como la habilidad como de siempre seguir como aprendiendo cosas nuevas. El también la suscripción de revistas que son artículos cortos, o sea, que son lecturas breves, donde se puede sacar mucha información. La oportunidad de pertenecer a grupos de expertos, donde también las personas pues comparten y digamos que en el momento en el que nos encontramos ahora mismo como sociedad, estamos en una sociedad muy colaborativa. Estamos en una sociedad donde las personas ya no tienen temor a compartir sus experiencias, a compartir sus conocimientos. Entonces yo creo que eso es un muy buen momento de aprovecharlo, claro. Hay que tener la cautela también de a quién escucho. ¿Por qué? Porque muchas Claro, personas ahora, precisamente con los medios que hay, pues toma un sí, teléfono, toma una es más cámara fácil. y empieza a hablar y no necesariamente tiene esa base, eso es verdad, simplemente habla. Entonces yo creo que también es muy importante pues saber, obviamente, a quién uno sigue, a quién uno escucha. Entonces yo creo que eso es muy importante. O sea, ahora mismo hay muchas vías para uno poderse mantener actualizado, para uno, el que es curioso tiene ahora mismo muchas vías para poder tener esa oportunidad de recibir información. Ahora sí tenemos que saber discriminar las informaciones que recibimos. Entonces eso sí que es muy importante. Excelente. Entonces, ya para terminar, recapitulemos un poquito o apuntemos recomendaciones para que nuestros líderes Corripio se mantengan curiosos y enfocados en el autoaprendizaje. ¿Qué nos recomienda Sara? Mira, yo creo que es importante que cada quien encuentre cuál es su nicho de interés y sobre ese nicho de interés, pues entonces buscar a través, como mencionaba, revistas especializadas, podcasts que hay pues diferentes vías y son de fácil acceso, o sea, porque yo simplemente puedo entrar a uno y poner, bueno, yo quiero saber de liderazgo, o yo quiero saber de negociación, o yo quiero saber de manejo de conflicto.
Por ejemplo, hay muchas vías y muchos expertos y autores reconocidos que tanto tienen sus libros en formato de audiolibro, como también se han lanzado y tienen podcast, o sea que hay muchas vías por hacerlo. Siempre Claro. obviamente ser muy críticos de las fuentes que utilizan, asegurar que tienen obviamente un componente académico o que cuentan con un respaldo de firmas consultoras y que tienen la base para emitir opiniones, porque entonces obviamente es importante consumir información buena, o sea, información que no es chatarra. Entonces eso también es muy importante, el poder, y siempre, siempre, siempre hay algo que aprender. O sea, Claro. nunca hemos terminado de aprender. Entonces, siempre abrirnos a que hay nuevas cosas, siempre tratar de interesarnos, incluso dentro de nuestras mismas prácticas empresariales. ¿Qué están haciendo en otras partes del mundo? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué podemos implementar? Ahora sepamos que el copy-paste no funciona. Cada cultura Exacto. asimila las informaciones de manera diferente. Entonces, sí es muy importante saber qué le va a funcionar a mi cultura. Entonces, siempre debe de haber un propósito y una coherencia con el que hacemos las cosas. Y tener, muy importante, para ser una organización que aprenda, tiene que tener la metodología, o sea, tiene que tener puesto en marcha una estructura donde eso se genere. No puede ser a lo loco, o sea, no puede estar disperso, porque si está disperso pierde, o sea, y se pierde en el tiempo y se diluye. Entonces, para que se conserve, tiene que tener un propósito, tiene que tener, o sea, como una biblioteca, o sea, como una biblioteca de conocimiento que tiene que estar administrado y se tiene que mantener, obviamente, actualizando. Sí, excelente recomendación. Bueno, yo no tengo, señores, nada más que agregar. Cuánto hemos aprendido acerca del proceso de aprendizaje en las organizaciones. Profundizamos sobre lo que es una organización que aprende y cómo el aprendizaje pues va conectado de manera individual con los colaboradores y su rol, pero también a los propósitos colectivos de la organización. Sara, darte las gracias nueva vez por estos aprendizajes que has compartido con nosotros, este tiempo que has dispuesto para compartir con estos 154 líderes que tenemos ahora conectados en este momento. Para nosotros es un honor que hayas dedicado este tiempo a compartir con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ustedes de verdad y pues siempre a la orden. Gracias, claro que sí. Bueno, líderes Corripio, pues entonces nosotros nos vemos la semana que viene en nuestro encuentro como cada martes. Así es que nos vemos y gracias a todos por participar de estos envíos. Buenas tardes.